La crisis económica en Francia ha llevado a diversos gremios a tener que manifestarse, a tener que levantarse en contra del gobierno de Emmanuel Macron debido a que no les alcanza. No les alcanza para comer, no les alcanza para pagar sus servicios, mucho menos la energía eléctrica. Así que los ciudadanos franceses se levantan. Pero parece que hay algunos grupos que todo lo que ocurre en este país no les importa. No les importa porque los senadores de Francia acaban de autorizarse tranquilamente con la mano en la cintura un aumento a su sueldo. En plena crisis económica, estos senadores se llevan los recursos del pueblo a los bolsillos sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Que los ciudadanos no tengan dinero para comer, no hay problema. Que los ciudadanos no tengan para pagar la calefacción, da igual. Ellos, los senadores, los funcionarios públicos que sirven al pueblo francés, a ellos no les importa. Porque mientras su salario aumente casi 700 euros, lo que le pase a los ciudadanos franceses no es problema de ellos. Si las empresas están cerrando, es su problema. Si la canasta básica está subiendo de precio, es su problema. Hay una crisis mundial y por eso tienen que ajustarse, tienen que, digamos, sin importar si tienen para comer o no, pagar sus impuestos. Recordemos la huelga de los pensionados, porque estaban aumentando 2 años el tiempo en el cual una persona en Francia podría jubilarse de los 62 a los 64 años. ¿Por qué? Porque Emmanuel Macron necesitaba que esas personas que ya habían llegado a los 62 años siguieran trabajando 2 más, por lo menos 2 años más. Que siguieran pagando sus impuestos, que siguieran pagando todos y cada uno de las cosas por las cuales les cobran a los trabajadores. Por supuesto, vemos cómo los políticos se suben tranquilamente el sueldo mientras los ciudadanos tienen que seguir luchando para comer. Fue precisamente la Cámara de Senadores de Francia que aprobó una subida salarial de 700 euros en medio de esta crisis económica que vive la nación. A partir de enero de este año, en esta quincena, por así decirlo, los senadores van a recibir 6.600 euros mensuales. 6.600 euros, que son unos 600 euros más que los diputados. Al hacer cuentas, aproximadamente en México son 122,600 pesos al mes. Poco más de lo que ganan los senadores actualmente en México y que también los diputados. Pero finalmente son 122,000 pesos al mes que los ciudadanos europeos, que los ciudadanos en Francia no tienen. Porque no les alcanza. El salario mínimo en ese país para nada se acerca a lo que los senadores están recibiendo hoy en día. De acuerdo con la información revelada por medios de comunicación locales, los senadores también se aumentaron en 300 euros, aparte, la cuota que reciben para pagar el alquiler de sus residencias en París para poder trabajar directamente en la Cámara de Senadores. Esto lo están pagando con el dinero de los franceses. Franceses que se están manifestando hoy porque ya no tienen dinero, porque les están quitando el subsidio para el diésel, les están quitando todos los beneficios que tenían los agricultores y los ganaderos. Ellos ya no tienen para pagar sus impuestos, porque no están vendiendo absolutamente nada. En Francia estaban llegando camiones de otras naciones para surtir en lugar de comprarle a los propios agricultores y ganaderos del país. Por eso es la manifestación hoy en día. Por eso hasta hoy siguen las manifestaciones no solo en Francia, también en Alemania, en Países Bajos, en Polonia. En España se acaban de sumar también los agricultores y ganaderos a estas manifestaciones, no solo en contra de sus respectivos gobiernos, sino también contra Bruselas, contra Ursula von der Leyen. Porque también los eurodiputados se querían aumentar el salario.
Es fácil para ellos. Para ellos es muy fácil decir, ya no nos alcanza con 600,000 euros, tenemos que aumentarnos. ¿Y los ciudadanos? Que ni siquiera ganan eso, ni siquiera se acerca su salario a esa cantidad. A ellos no les importan. ¿Por qué? Porque los recursos no van para ellos. Los recursos van para Ucrania. Van para otras cosas, como por ejemplo incluso apoyar a Israel. Lo vimos con Ursula von der Leyen viajando a Israel tranquilamente para refrendarle su apoyo y el de toda la Unión Europea. Un movimiento político terrible de la funcionaria, pero que ya hoy parece que se le ha olvidado a los ciudadanos. Y Ursula von der Leyen quiere repetir la presidencia de la Comisión Europea. Así, trabajando para Ucrania, trabajando para Israel, trabajando para todos los países, menos para la Unión Europea, que en este momento todos y cada uno de los países están sufriendo una crisis económica. La mayoría de las naciones están por caer en la recesión, si no es que ya cayeron, como Alemania. Pero eso no les importa, porque ellos tienen su salario completo. Incluso se aumentaron a 300 euros extra, no de su salario, porque de su bolsa no va a salir pagar la renta en París. Para eso tienen al pueblo, para que paguen los franceses las casas en las cuales tienen que llegar a habitar para poder legislar. No a favor de los ciudadanos tampoco. Eso ya nos dimos cuenta cuando aprobaron este tema de la ley de pensiones, cuando aprobaron este tema de los subsidios para lo que es el diésel y los apoyos para los agricultores y los ganaderos. ¿Para eso van a legislar? ¿Para eso quieren aumentarse el salario? No están pagando una renta de 300 euros, ¿no? Fue el aumento de 300. Ahora, además de los 6,600, van a recibir 1,500 euros en total extra para poder pagarse una casa tranquilamente en París. No cualquier casita, por supuesto. Estamos hablando de zonas de lujo, que les quede cerca de la cámara. Eso significa que están recibiendo casi 30,000 pesos en México para pagar una renta en París. Tranquilamente, en una muy buena zona. Y si quieren una zona mejor, bueno, ya tendrán que gastar un poco de su salario, pero para eso es el aumento, para poder darse esos lujos. Siendo senadores no pueden verse como una persona común y corriente. Por eso se aumentan el sueldo, por eso tienen que comprarse bonita ropa. Los ciudadanos en Francia en este momento no tienen ni para comer. Lo hemos platicado en diversas ocasiones, en diversos videos. Aquí hemos hecho este análisis de cómo por todas partes se están manifestando porque no les alcanza el dinero. Y aún así, estos políticos dicen que es necesario este aumento del sueldo. La semana pasada los diputados también aumentaron su salario, un 5.4%, hasta llegar a la modesta cantidad de 5,950 euros. Estamos hablando de un aproximado de 110,000 pesos. Se podría decir casi el sueldo de los senadores en México. 110,500 pesos recibe un diputado en Francia. El salario mínimo en Francia son 1,766 euros. Pero, mientras le quitan todos los impuestos que le tienen que pagar al gobierno de Emmanuel Macron, les quedan aproximadamente 1,398 euros a una persona que trabaja 35 horas a la semana, ganando el salario mínimo, que son en total, ya sin impuestos, 1,398 euros, que son aproximadamente 25,000 pesos mexicanos. 1,000 euros es lo que gana una persona con una jornada laboral completa. Estas personas, estos políticos que únicamente llegan al Senado de vez en cuando y trabajan de vez en cuando, ellos reciben 6 veces más. En el caso de los diputados,
argumentaron que el aumento de su salario a 5.950 euros mensuales era para poder hacer frente a la inflación. Ellos sí pueden luchar contra la inflación. Los ciudadanos no. Los ciudadanos siguen ganando exactamente lo mismo. Y la tensión entre Emmanuel Macron y muchos de los sindicatos del sector trabajador están demostrando una vez más no solo el hecho de un mal gobierno, que es lo que tiene Emmanuel Macron, sino también cómo a los políticos no les importa lo que le pase a los ciudadanos. Los trabajadores del campo han rechazado todas y cada una de las propuestas del aumento a lo que sería el costo del diésel, porque le quieren quitar los subsidios, las restricciones en el uso del agua para el riego de los agricultores, y obviamente sin agua no van a poder tener un buen cultivo, aunado a la inconformidad que existe por la importación de productos del campo del extranjero en lugar de impulsar el desarrollo de los agricultores del país. Y las medidas ambientales que están lanzando por parte del gobierno de Emmanuel Macron, impulsando esta Agenda 2030 que no está generando ningún beneficio real para los ciudadanos. Para las compañías sí, porque están promoviendo lo que sería el cultivo en los laboratorios, la carne también de laboratorio, ya incluso en ciertas naciones de la Unión Europea ya pueden comprar carne de laboratorio en el supermercado. Y la ganadería y la agricultura. Millones de familias dependen de ello y no les importa. Eso sí, estos diputados van a poder hacerle frente a la inflación. Van a poder pagar su energía eléctrica. Los ciudadanos no. Cuando tengan y llegue el momento de votar, escojan bien a sus senadores, a sus diputados. Esos que se van a aumentar el sueldo, ¿para qué los quieren tener allí si tampoco están legislando por ustedes? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.